En el verano de 1793, Francia arde. Las calles de París están teñidas de sangre, y cada día la guillotina reclama nuevas víctimas. En medio de este caos, una joven de apenas 24 años toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Su nombre es Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, y está a punto de cometer un acto que la convertirá en una de las figuras más controvertidas de la Revolución Francesa. Charlotte nace el 27 de julio de 1768 en Saint-Saturnin-des-Ligneries, una pequeña localidad de Normandía. Pertenece a una familia aristocrática empobrecida, descendiente lejana del dramaturgo Pierre Corneille. Su infancia transcurre entre los muros de un convento en Caen, donde recibe una educación privilegiada. Allí lee a los grandes pensadores de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Plutarco. Estas lecturas despiertan en ella un profundo amor por los ideales republicanos y la libertad. Cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, Charlotte tiene 21 años. Como muchos franceses de su generación, ve en la revolución una oportunidad para construir una sociedad más justa. Se convierte en una ferviente defensora de los girondinos, el grupo político moderado que cree en una república democrática pero ordenada. Sin embargo, pronto la revolución toma un rumbo que ella no esperaba. Para 1793, los jacobinos radicales han tomado el control. Liderados por figuras como Robespierre, Danton y Marat, instauran el llamado Reino del Terror. Miles de personas son arrestadas, juzgadas sumariamente y ejecutadas. Las calles de París se convierten en escenarios de violencia diaria. Los girondinos, aquellos moderados que Charlotte admiraba, son perseguidos, arrestados o forzados a huir. Jean-Paul Marat es uno de los líderes más influyentes de este periodo oscuro. Periodista y político, publica el periódico El Ami du Peuple, El Amigo del Pueblo, donde constantemente pide más ejecuciones, más purgas, más sangre. Para Marat, la revolución solo puede sobrevivir eliminando a todos sus enemigos, reales o imaginarios. Su retórica incendiaria alimenta el clima de paranoia y violencia que consume a Francia. Charlotte observa todo esto desde Caen, en Normandía. Ve cómo sus ideales republicanos se pervierten en una dictadura del terror. Lee cada día las listas de ejecutados en los periódicos. Entre ellos, encuentra los nombres de personas que conocía, amigos de su familia, pensadores que admiraba. En su corazón crece una convicción: alguien debe detener esta locura. Y ella cree saber quién es el principal responsable. En julio de 1793, Charlotte toma una decisión extraordinaria. Viajará sola a París, la ciudad más peligrosa de Europa en ese momento, con un único propósito: terminar con la vida de Jean-Paul Marat. No busca venganza personal, sino que cree sinceramente que eliminando a Marat podrá salvar a Francia del abismo. Es una misión casi suicida, y ella lo sabe. El 9 de julio, Charlotte parte hacia París. Lleva con solo una pequeña maleta y un cuchillo de cocina que ha comprado en una tienda. Durante el viaje de varios días, ensaya mentalmente su plan. Sabe que probablemente no sobrevivirá, pero está dispuesta a sacrificar su vida si eso significa salvar miles de otras. En su mente, se ve a sí misma como una heroína de la antigua Roma, como aquellos personajes de Plutarco que había leído en su juventud. Llega a París el 11 de julio y se aloja en un modesto hotel. Durante 2 días intenta obtener una audiencia con Marat, pero es rechazada. Marat sufre de una enfermedad de la piel que lo obliga a pasar largas horas en una bañera medicinal, y raramente recibe visitas. Charlotte no se rinde. Escribe una carta a Marat, fingiendo que tiene información importante sobre conspiradores girondinos en Caen. Sabe que esto despertará su interés. El 13 de julio de 1793, finalmente logra ser recibida. Marat está en su bañera, cubierto con sábanas empapadas en soluciones medicinales. Su compañera, Simone Ebrard, duda en dejar entrar a Charlotte, pero Marat, intrigado por la promesa de información sobre sus enemigos, insiste. Charlotte entra en la habitación, aparentemente tranquila, aunque su corazón late con fuerza. Marat le pregunta sobre los girondinos en Caen. Charlotte le da algunos nombres, que Marat anota meticulosamente. Bien, dice él, todos ellos serán guillotinados pronto. En ese momento, Charlotte comprende que no hay vuelta atrás. Saca el cuchillo escondido en su vestido y, con un movimiento rápido, lo hunde en el pecho de Marat. El político grita, y Simone le corre a la habitación, pero ya es demasiado tarde. Jean-Paul Marat muere en su bañera, su sangre mezclándose con el agua medicinal.
Charlotte no intenta huir. Se queda allí, serena, esperando ser arrestada. Cuando llegan los guardias, ella está sentada tranquilamente. No muestra arrepentimiento. En los interrogatorios posteriores, explica con claridad sus motivos: actuó sola, sin cómplices, y lo hizo para salvar a Francia. He matado a un hombre para salvar a 100.000, declara. El juicio de Charlotte Corday comienza el 17 de julio, solo 4 días después del asesinato. El Tribunal Revolucionario ya ha decidido su destino antes de que comience el proceso. Charlotte se defiende con elocuencia y dignidad. No niega lo que hizo, sino que lo justifica. Habla de sus ideales republicanos, de su amor por Francia, de su convicción de que Marat era el principal responsable del terror. Sus palabras impresionan incluso a sus jueces, pero no cambian el veredicto inevitable. Mientras espera su ejecución, Charlotte se convierte en una figura fascinante para muchos. Algunos la ven como una asesina fanática, otros como una heroína trágica. El pintor Jan Jacquard la visita en prisión y queda impresionado por su calma y belleza. En sus últimas horas, Charlotte escribe cartas, reflexiona sobre su vida y se prepara para la muerte con una serenidad extraordinaria. El 17 de julio de 1793, al atardecer, Charlotte Corday es llevada a la guillotina. Tiene 25 años. Miles de personas se agolpan para presenciar la ejecución. Charlotte sube al cadalso con dignidad, vistiendo el vestido rojo que se reservaba para los condenados por asesinato político. No tiembla, no llora. Incluso en sus últimos momentos, mantiene la compostura que la ha caracterizado durante todo el proceso. Cuando la cuchilla cae, algo extraordinario sucede. Según varios testigos, uno de los verdugos toma la cabeza de Charlotte y la abofetea ante la multitud. En ese momento, cuentan los presentes, el rostro de Charlotte se sonroja, como mostrando indignación incluso en la muerte. Esta historia, sea verdadera o no, se convierte en parte de su leyenda. La muerte de Charlotte no trae la paz que ella esperaba. De hecho, los jacobinos utilizan su acto para justificar aún más represión. Marat se convierte en un mártir de la revolución, y su muerte es usada como propaganda para intensificar el terror. Charlotte había creído que su sacrificio salvaría vidas, pero el resultado es el opuesto. El reino del terror continúa durante más de un año, cobrando decenas de miles de víctimas más. Sin embargo, la figura de Charlotte Corday no desaparece con su muerte. A lo largo de los años, se convierte en un símbolo complejo y ambiguo. Para algunos, es una terrorista que recurrió a la violencia política. Para otros, es una heroína romántica que sacrificó su vida por sus ideales. Los artistas la inmortalizan en pinturas y esculturas. Los escritores la convierten en personaje de novelas y obras de teatro. El famoso pintor Jacques-Louis David crea poco después una imagen icónica, la muerte de Marat. En ella, Marat aparece como un mártir noble, asesinado mientras trabajaba por el pueblo. La obra se convierte en una de las pinturas más famosas de la Revolución Francesa. Curiosamente, en la imagen no aparece Charlotte, solo la carta que ella le entregó y el cuchillo. Es como si David quisiera borrarla de la historia, pero paradójicamente, su ausencia la hace más presente. ¿Quién fue realmente Charlotte Corday? ¿Una asesina fría y calculadora? ¿Una idealista ingenua que no comprendió las consecuencias de sus actos? ¿Una heroína trágica atrapada en tiempos imposibles? Quizás fue todas estas cosas a la vez. Lo que es innegable es que fue una mujer de convicciones profundas, dispuesta a dar su vida por lo que creía justo. Su historia nos plantea preguntas incómodas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Puede justificarse la violencia política en nombre de ideales superiores? ¿Dónde está la línea entre el terrorismo y el heroísmo? ¿Puede un solo acto de violencia detener un ciclo de violencia mayor? Charlotte creyó que sí, pero la historia demostró que estaba equivocada. En los años posteriores a la Revolución, cuando Francia finalmente encuentra cierta estabilidad, la figura de Charlotte es reevaluada. Durante el periodo napoleónico y la restauración monárquica, muchos la ven con simpatía, como una víctima de los excesos revolucionarios. En el siglo XIX, los escritores románticos la idealizan como una heroína trágica. Cada época la reinterpreta según sus propios valores y necesidades. Hoy, más de 2 siglos después, Charlotte Corday sigue fascinando. Su historia ha inspirado obras de teatro, novelas, películas y óperas.
Historiadores continúan debatiendo sus motivaciones y el significado de su acto. En un mundo donde la violencia política sigue siendo una realidad dolorosa, su historia nos recuerda la complejidad moral de los tiempos revolucionarios y el alto precio que a menudo pagan aquellos que actúan según sus convicciones. Charlotte Corday vivió solo 25 años, pero su impacto en la historia fue desproporcionado a su corta vida. No cambió el curso de la Revolución Francesa como esperaba, pero se convirtió en un símbolo eterno de los dilemas morales que enfrentamos cuando nuestros ideales chocan con la realidad brutal. Su rostro sereno frente a la guillotina, su convicción inquebrantable, su trágico error de cálculo, todo esto la convierte en una figura que trasciende su tiempo y lugar. La joven de Normandía que creía poder salvar a Francia con un solo acto se convirtió, para bien o para mal, en inmortal. Y su pregunta sigue resonando a través de los siglos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros ideales?